hablando con José Aljaro, CEO de Abertis. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantados, un placer. Buenos días a todos y muchísimas gracias al Español por invitarme de nuevo en esta segunda oportunidad. Así que felicidades a todos. En un momento en el que, como comentábamos al comienzo, el año pasado estábamos en ese cerrar, en esas comunidades autónomas, en esa situación de, bueno, casi parálisis y en cambio ahora arrancamos esto en un momento totalmente distinto desde el verano con unos niveles cada vez más amplios. Me gustaría arrancar precisamente con ese cambio. ¿Cómo están viviendo estos meses con esta explosión de movilidad? Bueno, con mucha alegría, realmente, ¿no? Porque después de esos meses de parálisis que tuvimos el año pasado, con pérdidas de tráfico en el entorno del 90%, empezó el año 21 pues aún con ciertas limitaciones en movilidad y esto nos llevó en nuestro portfolio. Nosotros tenemos presencia en 10 países, ¿no? Con una asimetría por países. Entonces, en concreto, en la parte de Europa, el primer cuatrimestre estábamos perdiendo 30-35% de tráfico respecto a cifras del 19. Es decir, nunca comparamos ya con el 20 porque no serían comparables. Entonces, comparamos con cifras pre-pandemia y teníamos crecimientos de esto, 30-35 en Europa. Sin embargo, en el resto de países, fundamentalmente en Sudamérica, pues las caídas eran mucho más limitadas, eran en torno a menos 10% de tráfico, ¿no? Pero eso fue en el primer cuatrimestre. A partir de entonces, en el segundo, pues hemos tenido una mejora bastante importante. Obviamente, hemos estado en cifras entre menos 5, menos 10, pero siempre con una tendencia, conforme van pasando los meses, el tráfico se va recuperando y se va pareciendo cada vez más a los números del 19. En Sudamérica, en el segundo cuatrimestre, y también lo que ha sido Centroamérica y Norteamérica, pues tenemos actividad también en Estados Unidos y en México, pues ahí ya empezaron a aparecer números verdes, ¿no? Los gráficos que preparamos a nivel interno, pues empezaba a cambiar del color rojo al color verde, con lo cual, bueno, ahí cifras que iban más o menos desde el 0% hasta el más 5%, y en Europa, que tardó un poco más en conectarse, pues las caídas eran entre el 0% y el menos 6, menos 7, ¿no? El verano, en concreto en España, que ha sido de los 3 países europeos donde estamos, de Italia, Francia y España, España ha sido el que ha ido un poco detrás, ¿no? Es decir, Francia ha ido mejor, después Italia y después España, ¿no? En el caso de España, el verano pues teníamos pérdida de tráfico respecto a 19 de menos 3, menos 4, y a partir ya del mes de septiembre estamos entrando en números positivos, ¿eh? Así que bastante positivos en otros países, de más 5, más 6. En España pues prácticamente estamos entre más 1, más 2, igual pasa en Francia y en Italia. Es decir que buena recuperación y yo destacaría un elemento común en todos los países sobre la recuperación que estamos viendo, y es que el comportamiento del tráfico de pesados está siendo muchísimo mejor que los ligeros. Es decir, todo lo que son camiones están teniendo una recuperación mucho más rápida, y no sé si es que se ha producido un desestocaje y ahora se está produciendo a reponer de nuevo los almacenes, pero bueno, los camiones se están moviendo por las carreteras de todo el mundo y en España también. Es decir, eso yo creo que puede ser un síntoma bueno de una cierta recuperación que pueda haber económica en España, porque sí, los aprovisionamientos es un buen termómetro de la economía y vemos que lo que son movimientos de mercancías pues va evolucionando muy positivamente. Así, bueno, así que lanzamos un mensaje de optimismo y esperamos que esta tendencia se siga manteniendo. Qué diferente al observatorio del año pasado. Sí. Pero ¿qué realidad esta de las mercancías, de estos cuellos de botellas y de estos nuevos retos, ¿no?, que estamos enfrentando? Como nuevo reto también se plantea uno de los cambios más estructurales que pueden venir en los próximos meses, que es toda esta apertura al pago por uso de las infraestructuras, esta cuestión que ya el Gobierno ha explicado que tiene encima de la mesa, que está valorando diferentes modelos, pero nos gustaría conocer, hablamos mucho del pago por uso, hablamos de la viñeta, hablamos de otros modelos. Realmente se abre un abanico muy grande de opciones. Muchas veces parece limitado al pago de una tarifa, pero cada vez más vemos como países como Portugal, como países como Chile, tienen modelos muy abiertos. Me gustaría conocer ¿cuál es ese abanico y qué oportunidades se abren en ese tipo de servicios para, sobre todo, hacerlo cada vez más adaptado al usuario?
Bueno, como decía hace un momento Julián Núñez, es un cambio muy importante, muy significativo, muy profundo, ¿no?, de la economía. Nunca en ningún país se ha hecho una implantación de un sistema de pago por uso en toda su red. Es decir, yo creo que esto es algo increíble si se consigue. En otros países se ha ido haciendo poco a poco, conforme se han ido incorporando carreteras de alta capacidad, pues se han ido tarificando, ¿no? Hombre, en España hay una diferencia respecto a otros países, y es que gran parte de la red de alta capacidad en España ha sido financiada con fondos europeos en el pasado. Entonces, claro, por eso pues no fue necesario financiar su construcción, porque el dinero nos venía de Europa. Entonces, como el dinero nos venía de Europa y no lo pagábamos los españoles, y esto es un mito que se está metiendo últimamente muy mediático, ¿no? Es decir, los españoles ya hemos pagado estas carreteras. No es cierto, ¿eh? Es decir, yo creo que eso hay que desmontarlo. No es cierto, no lo han pagado nuestros amigos europeos, ¿no? Pero este cambio que hay que hacer yo creo que es un tema absolutamente necesario, es un cambio muy profundo, es un tema de modernidad, aparte de necesidad. Es que primero es la necesidad y segundo nos vamos hacia un modelo moderno donde se contemplan mediante sistemas electrónicos de peaje, pues te da la flexibilidad necesaria. Creo que los modelos que se implementen tienen que ser socialmente progresistas, ¿eh? Es un término que ahora se utiliza dentro del Ministerio, ¿no? Tiene que ser progresista, con lo cual está bien, donde se diferencie en distintas capacidades, incluso de pago. Yo creo que también por parte del Ministerio se debería de comunicar lo antes posible las 4 líneas maestras del modelo, ¿no? Porque si no, se está permitiendo la especulación. El otro día salía en un periódico un modelo donde tú te metías y decías lo que ibas a pagar si vas del punto A al punto B. Y tú dices, pero bueno, ¿y en base a qué pone esto? Es decir, a una elaboración propia y a una construcción propia de los medios. Entonces, esto yo creo que hay que bajarlo y aterrizarlo a la realidad. ¿Qué es alcanzable? ¿Qué es factible? Y yo creo que para evitar todo este tipo de especulaciones, cuanto antes se comunique, mejor. Entonces, en cuanto a modalidades, nosotros pensamos que un sistema de pórticos, un sistema de free flow, pórticos versus satélites, un gran debate que existe también. Bueno, en ningún país del mundo existe el sistema satelital para controlar la movilidad de los vehículos y además todo lo que son los equipos que se instalan en los coches son muchísimo más caros. Claro. Es decir, ya bastante es decirle que tiene que pagar por andar en una vía de alta capacidad como para decirle a un conductor que se tiene que gastar entre 70 o 100 euros en tener un aparatito en el coche. Es decir, entonces, más factible es el típico VIA-T que tenemos todos y que ya estamos familiarizados con él, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que es mejor el sistema de free flow, con todo el sistema de pórticos, y bueno, es un proceso que llevará tiempo, ¿eh? Hay que hacer cambios legislativos, también de calado, porque a los infractores hay que buscar los mecanismos para poderlo cobrar. Y aparte de ahí parece simple, pero no es simple. Es decir, yo creo que la gran ventaja es que socialmente es más justo. Como decía, para que sea progresivo desde el punto de vista social, se nos plantean que estudiamos posibilidades de ventajas para las familias o rentas bajas, si algún mecanismo de compensación. Esto existe, es decir, no es novedoso en España esta idea. Nosotros lo tenemos en Virginia. Es decir, en Virginia, en el área geográfica que gestionamos, las rentas de bajo nivel pues tienen una cierta bonificación adicional, ¿no? Aparte de que también otro mito que se está metiendo a través de algunos medios de comunicación, no bien ilustrados, no como el español, que esto lo hace perfectamente y lo entiende adecuadamente, no se va a pagar desde el kilómetro 1, es decir, hay unas distancias que tú tienes que recorrer hasta que te encuentras el primer pórtico. Se va a pagar fundamentalmente por largos recorridos, no por cortos recorridos. Es decir, hay también la idea o el modelo que nosotros proponemos conjuntamente con SEOPAN es que haya bonificaciones muy sustanciales para los usuarios frecuentes. Claro. Es decir, no puedes discriminar
mi pueblo no paga y el tuyo paga, porque si no, yo soy español, no pago y los franceses que vienen pagan. Es decir, ese tipo de discriminaciones no se pueden hacer. Pero sí el usuario frecuente, es decir, el señor que tiene que ir a trabajar a Aranjuez todos los días y que pasa por 2 pórticos que hay en estos 50 kilómetros, que no va a haber más de 2, a lo mejor incluso hay 1, pero el señor que va a su trabajo y que pasa, no sé, digamos 10, 12 veces a la semana, sobre 20 días laborables, a lo mejor que pase 15 días, ese señor tiene una bonificación del 95%. Es decir, entonces no alarmemos a la población porque todo el mundo se alarma. Entonces yo creo que esto hay que quitarle un poco de presión y la mejor forma de quitar presión es ser transparente y contar cuál es el modelo con el que queremos trabajar, cuál es la tecnología y a partir de ahí abrir un debate. Todos sabemos que políticamente es costoso, pero hay que ser responsables también desde el punto de vista político. Hay que tratar de incorporar el máximo número posible de agentes sociales, de los camioneros, los partidos políticos, pero bueno, yo creo que aquí todo el mundo tiene que tomar su responsabilidad como político y elevar el nivel y no entrar en la batalla de que como tú no te pones de acuerdo conmigo en esto, yo tampoco acepto esto, ¿no? Yo creo que esa es la ambición por la que luchamos todos en el bien del país, no en el bien nuestro, porque si se hace un sistema de este tipo, Abertis no tiene ninguna ventaja. Claro. Es decir, tendremos que ir a competir con los grandes fondos o los grandes jugadores internacionales que vengan a España por este tipo de gestión de proyectos. Así que lo hacemos también en beneficio del interés nacional, ¿no? Y el nuestro en ese aspecto, sobre todo, es la divulgación, ¿no?, de este tipo de cuestiones, porque, de hecho, el observatorio, una de sus funcionalidades principales es esta, que hay muchos debates y queremos que los que estáis escribiendo este guión del presente y el futuro de la movilidad nos cuenten pues todas estas visiones, estos diferentes puntos de vista. Y estamos hablando mucho de presente y un poquito de pasado, pero a nosotros, desde el observatorio, nos gusta mucho hablar de futuro, ¿no? Ha comentado cuestiones tecnológicas satelitales, ha comentado cuestiones de pórticos. Vamos a unas infraestructuras cada vez más inteligentes. Sí. Cuéntenos un poco qué vamos a ver en el presente y en el futuro de la movilidad en estas cuestiones. Hombre, yo creo que si en la medida que se implante un nuevo sistema concesional, el concesionario tiene que ser responsable y se le tiene que descargar la responsabilidad de poner al día, primero, por seguridad, todas las instalaciones y todas las vías que hay hoy en día. Es decir, hay deficiencia en puentes, hay deficiencia en túneles y todo eso, los sistemas de control que hay en algunos de ellos son muy antiguos. Es decir, hay un déficit en las infraestructuras en el entorno de los 8.000 millones que hay que ponerlo al día y hoy no hay dinero en el Ministerio. Es decir, no hay dinero. Es decir, el dinero tiene usos finitos y además pues, se está utilizando para muchos bienes sociales. Entonces, se están dejando de hacer cosas durante muchos años y esto va acumulando este déficit. Entonces, yo diría, por seguridad, es un tema que hay que poner, pues, todo lo que son sensores en determinados puentes o túneles es absolutamente necesario por un tema de seguridad. También pensamos que se tiene que poner al día toda la infraestructura para el coche sin conductor. Conectado. ¿no? Conectado. Eléctrico. Entonces, bueno, el coche, como decía Julián antes, el coche en sí mismo no hace falta, ya lo tienes, que puede ser sin conductor. Ahora, ¿cómo se entera y cómo se conecta dónde está el límite de la carretera, dónde está el guardarraíl? Toda esta infraestructura hay que generarla y todo eso son inversiones muy importantes. Luego también todo lo que es el coche eléctrico. Es decir, volvemos a insistir que hoy nadie compra un coche eléctrico si sale de la ciudad porque no sabes el tiempo que vas a tomar, dónde tienen las gasolineras, cuánto tiempo vas a tener de espera, no hay carga rápida. Entonces, todo esto, si tú haces contratos concesionales, el concesionario puede ser responsable de gestionar o al menos de garantizar que esa inversión se hace. Y esto es así y no como idea, sino es una realidad. Nosotros en Francia, el gobierno francés lo que ha dicho es, vamos a ver, a los concesionarios de redes de alta capacidad, ustedes, señores, son responsables de establecer y de implementar electrolineras. Y tenemos de fecha hasta el 1 de enero del 23. Sí, no estamos hablando aquí que ahora nos vamos a poner en marcha en España, ¿no? Allí ya lo tienen definido, 1 de enero del 23, vías de alta capacidad,
todas tendrán electrolineras, al menos de 5 puntos de carga rápida, y el concesionario es el responsable de conectar a la vía de alta tensión, de habilitar el espacio y hacer un proceso de competitivo en el cual pues ahora mismo están compitiendo en torno de 9 a 10 jugadores quieren implementar estas electrolineras y se firmarán contratos a 15 años. Y no se va a utilizar un euro de los fondos de New Generation, ni un euro. Es decir, todos esos fondos de New Generation se utilizarán para otros fines, pero no para proyectos que son en sí mismos autofinanciables. Claro, en España, a diferencia, se está pensando en contratos a 5 años. Claro, en 5 años, el señor que ponga una electrolinera va a perder dinero. Sí o sí, porque no hay coches. Pero en un contrato a 15 años es autofinanciable porque perderá dinero 5 años y ganará dinero 10 años. Y haces un cálculo financiero y salen los números. Entonces tenemos un proceso competitivo donde la gente está dispuesta a pagar un fee anual por gestionar allí su electrolinera. Bueno, 1 de enero 23. Ha dicho la palabra mágica y no le puedo dejar escapar sin preguntarle por ella. Los Next Generation, los fondos europeos, ¿qué oportunidades abren? ¿Qué cuestiones que están yendo a un ritmo pueden acelerar? ¿Cuál es la expectativa? Porque todos hablamos mucho de los fondos europeos, pero nos interesa mucho la visión de los que los van a tener que gestionar. Bueno, dentro del modelo concesional este que hablamos de vías interurbanas, pues claramente todo el establecimiento de pórticos con todo el equipamiento de cámaras, de sistemas eléctricos, de tendidos de líneas de 5G, como decíamos, de fibra óptica, todo esto es financiable por la Unión Europea. Es decir, esto a España le saldría gratis. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad aprovechar este cambio que hay que hacer del modelo concesional para pues, recibir fondos a cambio de ello. Yo también diría que en lo que es en el mundo urbano también hay temas importantes. Todos los temas de zonas de baja emisión pues también requieren una cierta tecnología. Es decir, no basta con que tengas el guardia urbano allí en la esquina pendiente si el señor que pasa tiene la pegatina o no tiene la pegatina, o el coche que es. Entonces, yo creo que hoy en día hay que establecer sistemas de control con cámaras, que también sería financiable por la Unión Europea, porque además pensamos que las zonas de baja emisión, tal y como se están definiendo en España en el corto plazo, pues no deja de ser un parche, permitirme la palabra, ¿no? Un parche, ¿por qué? Porque lo que se pretende es que no haya coches en determinadas zonas, como decía el alcalde antes, que sean para peatones. Tú quieres peatonizar la ciudad y entonces, bueno, quieres reducir el número de coches en el centro de las ciudades. Claro, si tú pones zonas de baja emisión, significa que el señor que lleva el coche de gasolina no puede entrar. El señor que lleva el coche eléctrico entra en la zona. Hoy, como hay pocos coches eléctricos, hay pocos coches en esas zonas de baja emisión. Pero hemos dicho que dentro de 10 años, pues casi todos los de aquí, o todos, tendremos coche eléctrico. Eso significa que todos podremos entrar a esas zonas de baja emisión. Significará que habrá unos atascos de narices y no hemos conseguido lo que queremos. Entonces habrá que ir a dar un paso más. Y es que habrá que poner zonas de tarificación a los coches que quieran entrar en esas zonas. Entonces, esto es Londres. Claro, en Londres tienes pues, que hay quien paga por contaminar y quien paga por ocupar la vía pública y congestionar. Entonces, el pago por congestión y el pago por contaminación vendrá. Entonces, si puedes aprovechar estos fondos para adaptar todos los sistemas electrónicos de cámaras que te permitan en un futuro dar ese salto de hoy no puedes entrar, pero mañana si quieres entrar pagas. Y hago un paréntesis con el caso de Londres, ¿no? Que yo creo que es muy interesante. No es el pagar por pagar, que el ciudadano sienta que está continuamente pagando. Es decir, el sistema es el señor que tiene un coche que sea eléctrico, que quiera entrar a una zona de baja emisión, si se quiere dar el capricho, tendrá que pagar. Pero el ayuntamiento, con ese dinero de estos que están pagando, tiene que reinvertir todo ese dinero en dotar una infraestructura pública adecuada para dar una alternativa al ciudadano. Entonces, este trade-off se produce en Londres. Todo el dinero que se recauda de los temas de contaminación y congestión se utilizan en una mejora del transporte público y dotar de un buen sistema público
a todos los ciudadanos. Entonces, eso es calidad de vida en los ciudadanos. Entonces, esos conceptos de huchas que los tenemos tan integrados en otras partes que se pueden ir viendo en el mundo de la movilidad. Si no le das una alternativa, puedes decir, esto es otro impuesto. Claro. Pero si tú lo que dices es que el señor que se quiere dar este capricho paga, yo te tengo que dar como ayuntamiento una alternativa pública de calidad. Y yo creo que estos dos usos de los fondos serían muy interesantes y daría un salto cualitativo y tecnológico en España. Pues cuántos proyectos. Le agradecemos, José Aljaro, una vez más su apoyo, su participación y le invitamos al año que viene ya desde este momento. Sin duda. Muchas gracias. Gracias.